con Román Losinski. 6:16, 6:17, corrijo, de la mañana. Comencemos este recorrido nacional con F. Con motivo del primer aniversario de su segundo mandato, del que hablamos ayer, por cierto, con nuestro invitado Aldo DeSantis, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que ha estado trabajando muy bien, cita textual, con el nuevo gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. A su vez, destacó que podría involucrar a María Corina Machado en trabajos para Venezuela. Así lo recoge F. Associated Press, por su parte, tiene que fuerzas militares de Estados Unidos abordaron y tomaron el mando de un séptimo buque petrolero vinculado con Venezuela. Quise decir séptimo buque petrolero. Mientras el gobierno de Trump mantiene sus esfuerzos por asumir el control del petróleo del país. Eso lo tiene la nota de AP. El Comando Sur de Estados Unidos afirmó en una publicación en redes sociales que las fuerzas estadounidenses tomaron sin incidentes, eso entre comillas, el buque motor Saguita y que la embarcación operaba en contravención a la cuarentena establecida por el presidente Trump. El Saguita es un buque petrolero con bandera de Liberia y según su registro es propiedad y está gestionado por una empresa de Hong Kong. El barco transmitió su ubicación por última vez hace más de 2 meses después de partir del mar Báltico en el norte de Europa, repito, una nota de AP, de la Associated Press. Luego, cambiando de tema, en un mensaje en redes sociales, Mariana González, hija de Edmundo González Urrutia, denunció haber recibido presiones en sedes diplomáticas y eclesiásticas vinculadas a la situación de su esposo, Rafael Tudares, actualmente privado de libertad, y llamó al respeto al debido proceso y de los derechos fundamentales, un texto que, entre otros medios, recoge confirmado. En Mundo R, tenemos que familiares y allegados de detenidos por razones políticas se concentraron frente a la sede principal del Ministerio Público en Parque Carabobo, en Caracas, para exigir la liberación de los detenidos por razones políticas. La manifestación fue convocada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos. La ONG denunció que existen más de 200 detenidos por razones políticas según sus registros y pidió al gobierno encargado de Delcy Rodríguez que informe sobre el paradero de estas personas. Durante la protesta, familiares ofrecieron testimonio sobre la falta de información oficial. Y en confirmado también leemos que al ser consultado sobre la publicación de la lista de excarcelados, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo, y cito, estas listas deben ser publicadas, haremos la forma de que así se haga. Fin de la cita. Bueno, ya que hablamos de Parlamento, en Mundo UR encontramos que 29 leyes esperan aprobar en el Parlamento durante el año 2026. Dice 12 instrumentos legales tienen iniciativa en el Ejecutivo Nacional y tenemos para ello un reporte de Derlis Marchán. La prioridad legislativa estará en la discusión y aprobación del proyecto de reforma de ley de hidrocarburos y la ley orgánica de derechos socioeconómicos. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, martes 4:20 de la tarde. La reforma de la ley orgánica de hidrocarburos para que la inversión extranjera en petróleo pueda desarrollarse de manera adecuada. La ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos. ¿Qué lo que haga es plasmar las experiencias positivas que se han hecho en los últimos años de precios acordados, pero que también los comerciantes entiendan que lo que es bueno para la pava es bueno para el pavo. El proyecto de ley de aceleración y optimización de trámites también formará parte de la agenda durante el primer trimestre del año. La idea es que la gente sienta que rápidamente puede acceder a los mecanismos para acelerar los trámites con la administración pública. La discusión de leyes estará agrupada en 8 grandes códigos. La lista incluye económico y comercial, justicia social, civil, ecológico, ambiental, protección integral de la familia y el electoral, que simplificará los procesos comiciales. Por cierto que el actual presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien fue presidente del CNE, entre otros cargos, insistió en la necesidad de un nuevo código electoral que establezca una serie de leyes para los comicios en el país. Rodríguez protagonizó una breve rueda de prensa a las afueras del Palacio Legislativo, acompañado de varios integrantes de la Junta Directiva del Parlamento. Rodríguez ratificó la propuesta para modificar las normativas electorales, sin embargo no brindó detalles sobre las posibles modificaciones. Y bueno, el tema migratorio, que por cierto será para nosotros tema hoy a partir de las 7:40 de la mañana, pero Mundo UR recoge que Venezuela fue el segundo país que más visitantes aportó a Colombia en 2025, mientras la nación registró un incremento de 6% en los flujos migratorios frente a 2024. Tenemos un reporte desde Bogotá con Oscar Pineda.
Según las cifras de Migración Colombia, el año cerró con 21.7 millones de flujos migratorios, el registro más alto desde que existen datos comparables. El transporte aéreo concentró el 94.4% del total de los movimientos. Solo en 2025 hubo más de 10 millones de visitas de extranjeros a Colombia, lo que representa el 47% del flujo migratorio total. Por países, Estados Unidos encabezó el listado de ingresos con 1.212.000, seguido de Venezuela con 658.000, según la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, martes 12 del mediodía. Durante 2025 se registraron más de 10 millones de flujos migratorios de extranjeros hacia Colombia, desde múltiples regiones del mundo, como Estados Unidos, México y varios países europeos, entre los principales mercados. Se trata en su mayoría de viajeros en edad productiva. Migración Colombia atribuyó al fortalecimiento de la conectividad aérea internacional el crecimiento registrado en la movilidad turística el año pasado. El diario nos tiene que el Centro de Estudios Horizontal reveló que la población venezolana en Chile se ha consolidado como un actor relevante en el mercado laboral de ese país, especialmente en la región metropolitana de Santiago. De acuerdo con el estudio basado en los resultados del censo 2024, en el país residen aproximadamente 668.560 venezolanos, lo que equivale a 41,16% del total de extranjeros y 3,6% de la población del país. En el informe, los trabajadores venezolanos en la región metropolitana de Santiago representan 8,4% del total de trabajadores, cifra que supera el promedio de los nacionales, 5,31%. Por otro lado, Valparaíso se posicionó como la segunda región con mayor presencia laboral de la población venezolana, con 6,89%, seguida por Biobío con 4,17%. Y en Mundo UR leemos que más de 600 ciudadanos extranjeros, en su gran mayoría venezolanos, fueron intervenidos durante operativos de control territorial en distintos puntos de la capital de Perú. Desde Lima tenemos un reporte con Oliver Rodríguez. Los intervenidos fueron trasladados a un complejo policial ubicado en el distrito limeño del Rímac, donde se verificaron identidades y situación migratoria. Según el ministro del Ambiente, se registraron datos biométricos, se clasificó a los ciudadanos entre regulares e irregulares y algunos con antecedentes delictivos fueron entregados a la policía. Miguel Espichán, ministro del Ambiente del Perú, 3 de la tarde. Repasando acá con el director de Migraciones, ¿no? Viendo un poco toda la labor que están haciendo para lo que es la identificación y el estatus migratorio también de los extranjeros, la condición de regularidad e irregularidad, y también tomar sus datos biométricos para poderlos identificar y poder en todo caso proceder para verificar la condición migratoria de los extranjeros. El gobierno peruano sostiene que estos operativos forman parte de una estrategia para enfrentar la criminalidad organizada en zonas urbanas. Las expulsiones se realizarán conforme a la normativa vigente y las intervenciones continuarán en distintos distritos de Lima y Callao. Cambiando de tema, en Confirmado leemos que Delcy Rodríguez designó a Hernán Canorea como nuevo presidente del canal estatal venezolana de televisión. El periodista sustituye al actual ministro de Ecosocialismo, Freddy Ñáñez. El cambio se realizó según decreto 5216, publicado en Gaceta Oficial del 16 de enero. Rodríguez también nombró a Anabel Pereira Fernández como presidenta encargada de la Fundación Patria y líder del respectivo Consejo Directivo de la Fundación Patria. Cambiamos de tema. Economía. Y comencemos con petróleo. Y en Petroguía particularmente, la cotización del crudo Merey, que es la referencia al petróleo venezolano en los mercados energéticos internacionales, cerró el año 2025 en $45,50 por barril, nivel que indica una pérdida de 25,56% con respecto al precio que tuvo diciembre de 2024. En números absolutos, una baja de $15,63 a lo largo del año pasado, y la reducción es de $2 con respecto a noviembre. A lo largo de los 12 meses, el valor del Merey estuvo continuamente a la baja, siguiendo la tendencia de los crudos internacionales, que en promedio también estuvieron en descenso, alcanzando una baja de 15,50%, algo más de $11,33. El precio promedio del petróleo venezolano durante todo 2025 fue de $55,73 por barril, lo que indica una reducción de 14,14% por debajo del registrado en 2024. Eso en Petroguía. En Reuters leemos que Halliburton, una de las principales compañías de servicios petroleros del mundo, busca currícula para una variedad de puestos en Venezuela, incluidos ingenieros y técnicos, según una publicación en una bolsa de trabajo de la compañía, lo que indica
un posible regreso al país. La publicación se produce apenas unas semanas después de los hechos del 3 de enero y de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera a las compañías petroleras invertir $100,000 millones en Venezuela para aumentar enormemente la producción. Halliburton, que salió de Venezuela en 2020 y eliminó todo su personal que ocupa puestos allí desde las sanciones de Estados Unidos, pues está recopilando ahora información de candidatos entre ingenieros, técnicos y otros trabajadores petroleros calificados y recién graduados también interesados en unirse a la red de talentos, eso entre comillas, de la compañía en el país, quiere decir en Venezuela. Y en Mundo UR también leemos que Delcy Rodríguez informó que han ingresado $300 millones al país provenientes de la venta de petróleo. Producto de la venta del petróleo, y han ingresado, de los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones. Esos recursos irán para cubrir y financiar el ingreso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela, protegerlo de la inflación, protegerlo del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario. Esos primeros flujos serán utilizados y empleados a través del mercado cambiario en Venezuela, de la Banca Nacional y del Banco Central de Venezuela, justamente para consolidar y estabilizar el mercado y proteger el ingreso y el poder adquisitivo de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. Y en confirmado leemos que Jorge Rodríguez aseguró que el tipo de cambio en el mercado paralelo y sus variaciones deben reflejarse de forma inmediata en los precios de los productos. Durante un encuentro con la Comisión Consultiva de la Asamblea Nacional, el dirigente explicó que la cotización informal de la divisa pasó de ubicarse por encima de los 900 bolívares a situarse por debajo de los 400, lo que a su juicio obliga al sector comercial a corregir sus tarifas para no afectar el poder adquisitivo de la población. Rodríguez cuestionó que algunos establecimientos mantengan precios elevados pese a la caída del dólar y sostuvo que esa práctica debe ser corregida. Afirmó que existen comercios que ajustan rápidamente al alza, pero no actúan con la misma celeridad cuando el tipo de cambio retrocede. Pues precisamente de este tema, del tema del dólar, del ingreso de los recursos, del manejo de los recursos, del impacto de esos recursos, de la sostenibilidad, estaremos hablando hoy en nuestra agenda económica con Asdrúbal Oliveros, a eso a las 7 de la mañana. Luego en Banca y Negocios encontramos también que la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela indicó que los precios de la carne de res reportan disminución en el consumidor en relación al costo que tuvo la proteína en las primeras semanas del año. El gremio indicó que actualmente los precios se sitúan entre 12 y 14 dólares por kilo. El vicepresidente del gremio, José Labrador, explicó que los precios sufrieron un desequilibrio en los primeros días del año por la oferta del dólar digital, que alcanzó esa cifra de 900 bolívares que ha dicho Jorge Rodríguez y que así recoge Banca y Negocios. En Finanzas Digital también leemos que el presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Luis Montero, aseguró que el sector comercial sigue con atención las recientes decisiones del Ejecutivo sobre la inyección de divisas al sistema financiero. A su juicio, esas acciones podrían comenzar a sentirse en la actividad económica en beneficio del venezolano siempre que su implementación sea clara y oportuna. Montero calificó la jornada como un día crucial ante la posibilidad de que se colocaran, como en efecto ocurrió, $300 millones en la banca nacional. Explicó que el impacto dependerá de cómo se asignen esos recursos y de la incidencia que puedan tener en sectores considerados prioritarios como salud y alimentos. Quisiéramos apuntar a que los precios se contengan a lo largo del tiempo, cita textual para él. Y en Banca y Negocios, leemos que el presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes de Venezuela, Iván Puerta, precisó que 2025 fue reto para los dueños de restaurantes y de comercios en general. Escuchar que un negocio cierre en noviembre es porque prácticamente no tenía cómo aguantar más. Normalmente se espera que diciembre sea un mes de recuperación. Dijo también que existe improvisación aún por parte de personas al momento de abrir un negocio, especialmente en el sector de restaurantes. 6:31, vamos a la pausa, volvemos enseguida con más de nuestros titulares nacionales, internacionales y deportivos, pero vamos a disfrutar de Fleetwood Mac y el tema Hold Me. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
cada calle limpia, hay más que un trabajo bien hecho, hay compromiso, hay amor por lo nuestro. En cada bolsa que se recoge, en cada avenida que se transforma, no solo se limpia la ciudad, se construye país contigo. Hoy Fospuca cumple 45 años sembrando futuro con cada jornada. Gracias por creer, por cuidar, por caminar a su lado. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Y a ver si estás buscando una opción ligera y deliciosa para la cena o para el desayuno de hoy, de mañana, la pechuga de pavo Plum Rose ofrece ese sabor auténtico con pavo 100% real, bajo en calorías y con las proteínas que buscas. La pechuga de pavo Plum Rose es el aliado perfecto para sándwiches, wraps y ensaladas. Plum Rose sí es pavo de verdad. Y voy a cerrar este grupo de mensajes hablándoles de Grupo Leti. Cada vez que adquieras un medicamento, que compres un medicamento, gira la cajita, revisa, quizás fue hecho por Grupo Leti. Y es que detrás del nombre de cada medicamento Leti, de cada cajita, está una empresa comprometida con la salud de los venezolanos. Son 75 años de dedicación, de compromiso, de trabajo hecho por venezolanos y para venezolanos. Una gran misión que Grupo Leti ejerce con orgullo. Grupo Leti, 75 años latiendo por el país. Lecturas informativas. Con Román Losinski. Hay dos notas entre los titulares el día de hoy que tienen que ver con turismo. Banca y Negocios tiene una. Alberto Vieira, presidente de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela, indicó que la ocupación hotelera en 2025 estuvo sustentada principalmente por eventos religiosos y entretenimiento. Vieira reiteró que el año pasado cerró con un promedio de ocupación de 30% en el país, destacando un repunte de hasta 80% en Caracas, con visitantes en distintas zonas del país que disfrutaron de eventos y servicios de la capital. Explicó que el turismo religioso, impulsado por la canonización de José Gregorio Hernández, la procesión de la Divina Pastora, fueron de vital importancia. Eso en Banca y Negocios. En Mundo VR leemos que en Táchira la temporada de feria dinamiza la actividad hotelera con la llegada de personas provenientes de otros estados. El gremio espera que se concreten encuentros para abordar y atender las peticiones de este sector. Tenemos un reporte desde allí con Yoiri Sosa. El movimiento económico en el estado Táchira durante el mes de enero abarca todos los sectores, entre ellos el hotelero, quienes esperan el margen de incremento de ocupación que representa esta temporada alta en la capital tachirense. Vicepresidente de la Cámara Hotelera del estado Táchira, Alfredo Bolillino. Las dos últimas semanas de feria son la única temporada alta que tenemos realmente en San Cristóbal. Sí, hay buena ocupación, siempre mejora. Sin embargo, mucha gente de que se hospeda en los hoteles en temporada de feria viene más que todo a trabajar, ganaderos, vienen los deportistas, pero el concepto turistas que vengan a disfrutar de la feria ha mermado bastante. Aprovechar que el turista venga no solamente por la feria, sino que la feria sea la ventana, dar a conocer nuestra ciudad como una ciudad moderna. Aun cuando consideran que la feria ha mejorado en los últimos años y ha logrado incrementar el flujo de foráneos, están preocupados por los costos que deben sufragar el resto del año. El tema del turismo es un tema entre todos, una ciudad moderna, pero también con precios accesibles. ¿Y queremos pagar impuestos? Sí, claro, cómo no, pero un poco pues más acordes a nuestra realidad. El porcentaje de ocupación durante el 2025 estuvo en 25-30% máximo. Esperan concertar lo más pronto posible una reunión con las autoridades correspondientes a fin de crear mesas de trabajo con propuestas que sean positivas para la región, para el gremio en cuestión y así continuar con el impulso del turismo en el estado Táchira. Salud. Bueno, los bajos salarios ocasionaron la deserción de al menos 60% del personal de enfermería en centros sanitarios del país, según advirtió Nausela Gudiño, vicepresidenta del Colegio de Enfermería de Distrito Capital, y así lo recoge Banca y Negocios. La dirigente gremial explicó que se trata de un enorme déficit que afecta la atención oportuna de pacientes y ocasiona la sobrecarga laboral del personal que se mantiene activo en el sistema de salud pública nacional. Detalló que en los hospitales tipo 4, en los que antes existían nóminas de entre 800 y 1.200 profesionales de enfermería distribuidos en 4 turnos, actualmente funcionan con 200 o menos profesionales en los mismos turnos, por lo que es frecuente encontrar a una enfermera atendiendo un promedio de 50 pacientes, lo que retrasa la administración de medicamentos y aumenta la mortalidad. Eso en Banca y Negocios, repito. Luego, en otros temas, el diario nos tiene que el SAIME anunció un nuevo operativo de verificación de datos y renovación de cédulas sin cita en todas sus sedes del país del 20 al 23 de enero. De acuerdo con el organismo, el operativo se va a realizar en horario comprendido entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde para ciudadanos mayores de 18 años, cuyo rango de cédula se encuentra a partir de los 22 millones.
Y en Finanzas Digital leemos que el coordinador del Comando Integral de Transporte, José Luis Trocel, advirtió que el reciente aumento del pasaje urbano, que pasó de 40 a 60 bolívares en diciembre, no contó con la participación del sector y tampoco responde a las necesidades reales del transporte público, golpeado por la inflación y por un parque automotor cada vez más reducido. Trocel explicó que el ajuste no representa una mejora efectiva para los transportistas porque los costos operativos continúan aumentando. Sucesos. En confirmado, leemos que la noche de ayer se activaron las alarmas en el municipio Mario Briceño Iragorri, en Aragua, tras registrarse un incendio de vegetación de gran magnitud en la fila Arco Los Capuchinos dentro del sector El Paseo. El fuego amenaza zonas sensibles del Parque Nacional Henry Pittier. La respuesta inmediata cuenta con la participación de Protección Civil, de bomberos forestales de Imparques, bomberos de la UCB y otros responsables. Actualmente se desconocen las causas de ese evento. Y en entretenimiento, mire, tras más de 20 años de trayectoria dentro de las filas de Walt Disney Company, el ejecutivo venezolano Leonardo Aranguibel anunció su salida de la organización. El hasta ahora vicepresidente de producción y jefe de producción, operaciones y estrategia para Latinoamérica hará efectiva su renuncia el 22 de febrero. Aranguibel, una de las figuras más influyentes en la industria del entretenimiento hispano, confirmó la noticia a través de una entrevista exclusiva con Variety, al asegurar que su ciclo en la compañía había llegado a su fin natural. Así lo recoge El Nacional. Aranguibel comenzó su carrera en Disney en 2025. Formado profesionalmente en RCTV, Aranguibel dio sus primeros pasos como director de exteriores en telenovelas clásicas. Su talento luego le llevó a dirigir musicales para estrellas como Juan Luis Guerra, Franco De Vita, Cheo Feliciano, lo que posteriormente le abrió las puertas de HBO y finalmente de Disney. Planeta de Naciones. Internacionales. Mira, vamos a comenzar con la actualización vamos a hablar ahora de accidentes, en plural, de tren en España. Comencemos por el primero, cronológicamente hablando. Mundo UR nos tiene que el gobierno de España descarta que un sabotaje haya podido ser la causa del accidente de Adamuz, en el que hasta el momento se registran 41 personas fallecidas. Tenemos un reporte desde Madrid con Luis Martínez. Estas declaraciones las ha realizado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien ha informado que la investigación del siniestro se encuentra en su fase inicial. Por otra parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, apunta que la investigación ha dado a conocer la rotura de un tramo de la vía, que podría haber sido causa o consecuencia del descarrilamiento del tren Irio, hecho que desencadenó el posterior choque. Mientras tanto, el sindicato de maquinistas CEMAF pidió que se revisara el protocolo de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria por el confort de los viajeros y por la afección a los trenes, pero no porque existieran indicios de inseguridad. Esto lo ha afirmado su secretario general, Diego Martín. En cuanto a los lesionados y hospitalizados, 85 de ellos ya se encuentran dados de alta, mientras que el menor de edad que estaba recluido en la unidad de cuidados intensivos ya se encuentra en una habitación fuera de peligro. A ver, actualicemos la información. Se habla de 41, son 42 ya, lamentablemente. El Día de Córdoba, este medio electrónico, nos tiene que el número de fallecidos por el accidente de este domingo en Córdoba asciende ya a 42, mientras que los heridos que han recibido asistencia sanitaria son 123. Hay 37 aún hospitalizados, 9 de ellos en la unidad de cuidados intensivos. Según los últimos datos recopilados, se han levantado 38 cadáveres a los que ya se les ha practicado la autopsia. Los servicios de emergencia han logrado excarcelar a otros 3 cuerpos este martes, no entiendo el término, pero la Guardia Civil ha recibido 43 denuncias por desaparición. Ahora, hay dos figuras de entre muchas otras que podríamos mencionar, pero está como lo recoge Antena 3, el nombre de Julio. Hablan de un héroe de 16 años, de Adamuz, al que los reyes de hecho han felicitado. De un tren a otro nos encontramos a la muerte, ha dicho él. A su corta edad no dudó en lanzarse a ayudar a los afectados por el accidente de tren de Adamuz, llegando a salvar vidas de varios pasajeros. Volvía de pescar con un amigo cuando sobre las 19:45, 7:45 de la tarde, vio el desastre. De un tren a otro había 800 metros y vimos de todo. A la muerte. Recuerda, no me esperaba ver una cosa así en mi vida. Esta misma mañana los reyes, se refieren al día de ayer, han acudido a Adamuz para acompañar a las víctimas y han reconocido la valiente labor de Julio. Me han dado la enhorabuena, dijo este joven, un joven que fue rayo de luz entre tanta oscuridad, que no el único. Hay otro nombre, el de un venezolano, Carlos Alberto Castillo Martínez. Es un tripulante de cabina venezolano, ha generado emoción en redes sociales luego de viralizarse un video en el que aparece calmando a los pasajeros que sobrevivieron al accidente de trenes ocurrido el domingo. Castillo, originario de Barquisimeto, acá en el estado Lara, y empleado de la compañía Irio,
tranquilizó a las personas en los vagones afectados. El joven recomendó cuidar a los adultos mayores, pero lejos de leerlo vamos a escuchar el audio de ese video al que hace referencia El Nacional. Emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos la colaboración de todos. Los que tengan asiento, por favor, permanecer sentados. Las personas que estén de pie y quieran buscar un asiento, avanzar a los primeros coches del tren, que aún hay asientos vacíos. Si alguien tiene conocimientos en primeros auxilios, por favor, esa persona estar pendiente de las demás personas del coche. Es parte del audio de este muchacho, de Carlos Alberto Castillo, que ha compartido El Nacional, que se ha hecho viral en redes sociales. Incluso llega en algún momento a arrancar la sonrisa de los ocupantes del vagón en medio de aquel drama. Habría que ubicarse en ese momento. Drama que se ha repetido porque el país de España nos tiene ahora que en Barcelona otro choque de un tren de cercanías con un muro de contención que había caído a la vía deja un muerto y al menos 37 heridos. 5 graves, otros 6 en estado menos grave y 26 con heridas leves, según reportes proporcionados este martes por la Protección Civil de la Generalitat, el gobierno de Cataluña. La víctima fatal es el maquinista del tren. Norteamérica. Bueno, Associated Press nos tiene que el Departamento de Justicia citó a 5 altos cargos del estado de Minnesota, entre ellos su gobernador Tim Walz y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, por una presunta conspiración para obstaculizar la labor de los agentes federales migratorios, como el Servicio de Migración y Control de Aduanas, según informaron varios medios este día martes. Ahora, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, declaró que el viejo orden mundial no va a ser recompuesto e invitó a otros países a unirse frente a las grandes potencias que han desmontado un mundo basado en normas. Y F nos tiene que por primera vez en más de un siglo el ejército canadiense precisamente ha elaborado un esquema teórico sobre una posible respuesta de Canadá a una invasión de Estados Unidos, según informó el martes el periódico The Globe and Mail. Luego en F, leemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó al gobierno británico por haber acordado entregar la soberanía de las Islas Chagos a Mauricio, medida que ha calificado de gran estupidez en su portal Truth Social. Ahora, el gobierno del Reino Unido defendió el acuerdo alcanzado con Mauricio para devolver a ese país africano la soberanía del archipiélago de Chagos tras las críticas vertidas por el presidente Donald Trump, que ha sostenido que ese pacto es uno de los motivos para exigir la anexión de Groenlandia, al tiempo que ha recordado que Washington aplaudió públicamente el acuerdo después de ser cerrado en octubre de 2024. Hablando de Groenlandia, el presidente Trump dijo que está seguro de que cuando hable con representantes de las autoridades groenlandesas acerca de su plan de anexionar la isla, estarán encantados con su proyecto de incorporar al territorio a ese territorio a los Estados Unidos. Al ser preguntado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para adquirir la isla, respondió diciendo, ya lo verán. El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, señaló que si bien no esperan sufrir un ataque militar de Estados Unidos, ha pedido a los habitantes de la isla que se preparen para lo peor, cita textual que recoge Europa Press. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la Unión dará una respuesta firme, unida, proporcional a las presiones anexionistas ejercidas por Trump sobre Groenlandia y a la amenaza de nuevos aranceles comerciales que también se ha asomado. Los aranceles adicionales propuestos son un error, especialmente entre aliados de larga data. La Unión Europea y Estados Unidos acordaron un tratado comercial el pasado mes de julio. Y en política, al igual que en los negocios, un acuerdo es un acuerdo. Y cuando los amigos se dan la mano, eso debe significar algo. Bueno, el ministro de Exteriores ruso hablado, Sergei Lavrov, negó hoy que Groenlandia sea parte original de Dinamarca, problema que consideró un vestigio de la época colonial. Guerra en Ucrania. El mismo ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, recalcó que Rusia no permitirá que se menosprecien sus derechos legales al tiempo que no cuestionará los de otros actores. Lavrov, en ese sentido, indicó que que Rusia prioriza la protección decidida de sus intereses vitales y la creación de condiciones externas favorables para el desarrollo sostenible dentro de Rusia. Y CNN, aunque esto tiene varios días, CNN y lo recoge de nuevo, se han hecho virales esas imágenes, la península de Kamchatka, en el oriente ruso, registró su mayor nevada en 60 años, según estaciones de seguimiento meteorológico. La acumulación de varios metros de nieve bloqueó entradas de edificios, sepultó automóviles. Los residentes se vieron obligados a cavar senderos para poder ingresar a sus viviendas. Además, se reporta el fallecimiento de al menos 2 personas debido a la caída de nieve en tejados luego de las intensas nevadas. Las imágenes, de nuevo, impresionantes, algunas de ellas
con nieve que llega a la altura total de un edificio de varios pisos, o, por ejemplo, cómo han tenido que hacerse de túneles para poder llegar a un carro que no puede ser movilizado por la cantidad de nieve. El Ministerio de Energía de Ucrania informó que el suministro eléctrico de la central nuclear de Chernóbil se restableció tras una serie de ataques rusos nocturnos que le hicieron perder el contacto con varias líneas de abastecimiento, lo tiene AFP. Y en F leemos que un nuevo ataque masivo de Rusia contra infraestructura energética de Ucrania dejó este martes a parte de Kiev sin luz, sin agua, sin calefacción. Mire usted, cuando las temperaturas en la ciudad se sitúan alrededor de los 13 grados bajo cero. Europa. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha propuesto a su homólogo estadounidense Donald Trump celebrar una cumbre del G7 en París el próximo jueves, a la que podría invitar a Rusia, cuando están a punto de cumplirse 4 años de su guerra en Ucrania, de su invasión a Ucrania, así como ucranianos y daneses, según confirmaron fuentes del Palacio del Elíseo. Y en EFE también leemos que la policía portuguesa anunció la detención de 37 personas, entre ellas un policía con vastos antecedentes criminales y vínculos con organizaciones neonazis internacionales sospechosas de haber creado una red que incitaba al odio contra minorías étnicas. Europa Press nos tiene que la Comisión Europea propuso prohibir las exportaciones a Irán de componentes para la producción de drones y misiles y anunció que sigue trabajando en nuevas sanciones contra Teherán en respuesta a la represión del régimen iraní durante las protestas que están teniendo lugar en ese país de Oriente Próximo. Medio Oriente. Bueno, pues precisamente el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, denunció que su comparecencia ante el foro de Davos fue cancelada por mentiras y presiones políticas de Israel a raíz de la represión de las protestas de las últimas semanas en ese país por la crisis económica y el empeoramiento de la calidad de vida. Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció que desmanteló en el noreste del país 2 células vinculadas a la organización de los Muyahideen, el pueblo de Irán, y a los grupos monárquicos en unas operaciones que llegan a medida que avanzan las protestas contra el gobierno. De allí a Siria, el ministro de Defensa anunció que el gobierno de Damasco alcanzó un alto al fuego de 4 días con la Alianza Armada Fuerzas de Siria Democrática, liderada por los kurdos, para negociar un plan de integración regional después de que un pacto previo alcanzado el domingo derivara en nuevos choques entre las partes. Y excavadores israelíes comenzaron a demoler este martes el complejo de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, ubicado en el ocupado Jerusalén Este, después de que Israel vetase hace un año su actividad en su territorio y retirara la inmunidad a sus instalaciones en una decisión inédita, así lo recoge EFE. Pero es que Reuters también nos tiene que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, exigió a Israel que cese inmediatamente la demolición de esa sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, en Jerusalén, y le instó a que devuelva y restaure el complejo. Sudamérica. Comencemos en Ecuador. El gobierno de ese país inauguró un centro de inteligencia para combatir el narcotráfico y el crimen organizado con enfoque en la seguridad de los puertos marítimos. Tenemos un reporte desde allí, desde Quito, con Estefanía Chaparro. La iniciativa busca fortalecer la capacidad del Estado para detectar, analizar y prevenir operaciones ilícitas vinculadas al tráfico de drogas. El centro cuenta con el apoyo de la Unión Europea y apunta a mejorar el intercambio de información para enfrentar a las redes criminales transnacionales. El acto fue encabezado por el ministro de Interior, John Reinberg, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, y la embajadora de la Unión Europea en Ecuador, Yekaterina Dorovnova. La unidad operará en el área portuaria de Guayaquil, considerado un punto estratégico para la salida de cargamento de drogas hacia Europa y Estados Unidos. Desde este espacio se procesará información en tiempo real proveniente de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras agencias del Estado. Según estimaciones internacionales, cerca del 70% de la droga que llega a Europa pasa por Ecuador, lo que refuerza la importancia de esta herramienta para reducir los flujos ilícitos. El presidente de la transición en Perú, el derechista José Gerí, pidió declarar ante la Fiscalía, la Comisión de Fiscalización del Congreso y la Contraloría también, para así esclarecer las reuniones polémicas fuera de su registro oficial que mantenía con un empresario chino. El presidente electo de Chile, en este caso José Antonio Kast, presentó a los 25 ministros que le acompañarán a partir del próximo 11 de marzo para recuperar y reconstruir al país, entre los que se encuentran 2 ex abogados del dictador Augusto Pinochet. En Colombia, el presidente Gustavo Petro firmó un decreto que elimina la prima especial de servicios que recibían los congresistas y que rondaba unos $3.670 mensuales, una decisión que aplaude
y cuestionan también sectores políticos unos y otros. Y la Fiscalía colombiana retiró la solicitud de imputación que presentó horas antes contra el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, por prevaricación por omisión en el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido en agosto pasado. Una más nos lleva a Argentina. La justicia de ese país exigió al gobierno del presidente Milei a ejecutar la ley de emergencia en discapacidad que fortalece el apoyo para ese sector, cuya aplicación fue puesta en suspenso por el Ejecutivo a pesar de haber sido aprobada y ratificada por el Congreso. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinski. A ver, comencemos con fútbol. Mundo VR nos tiene que Osvaldo Vizcarrondo fue presentado este martes como nuevo entrenador de la Selección Nacional de Fútbol Masculina con miras al proceso clasificatorio de la Copa del Mundo 2030 ya. Para saber más detalles sobre esta noticia, tenemos un audio del periodista deportivo Enzo Vilano. Lo escuchamos. Saludos amigos de Éxitos. Este martes fue anunciado Osvaldo Vizcarrondo como el nuevo seleccionador de mayores de Venezuela para un periodo de 8 años. El hasta ahora director técnico de la Sub-17, a la que clasificó al Mundial de Qatar en 2025, se hará cargo de la Vinotinto absoluta junto a un muy calificado equipo de asistentes. Clever Xavier, mano derecha del ex DT brasileño Tite, Oscar el Profe Ortega, uruguayo, ex asistente de Diego Simeone, y Mario Marín, colombiano, preparador de arqueros, completan el staff que acompañará a Vizcarrondo en un periodo que se espera largo y exitoso. La escogencia del otrora jugador de la selección nacional llega en medio de voces favorables, los que le ven talla de buen entrenador, comprobada en categorías inferiores, los que le consideran que es el hombre adecuado para llevar a cabo un proceso de renovación, amén de conocer el, entre comillas, ecosistema venezolano, y otras voces que cuestionan su nombramiento, alegando la total inexperiencia en el manejo de un equipo de adultos en competencias oficiales. Vizca se convierte en el segundo DT más joven de la historia en dirigir a la selección nacional con sus 41 años por los 34 que tenía César Farías cuando asumió el mando en el año 2008. Muchas gracias a todos, continúen con más de Éxitos. Agradecer nosotros a Enzo Vilano por este audio a propósito del nombramiento de Vizcarrondo, que es noticia en todos los medios deportivos de nuestro país. Ahora, la Federación Venezolana de Fútbol también informó este martes que Juan Domingo Tolizano será el nuevo técnico de la Vinotinto Sub-20 en reemplazo precisamente de Osvaldo Vizcarrondo. Ayer y hoy, jornada de Champions. Vamos con resultados de ayer. 2 goleadas entre los resultados. Kairat cayó 1-4 ante Brujas. Ganó el Bodo Glimt ante el Manchester City 3-1. La cara de Pep Guardiola, poema. Villarreal cae 1-2 ante el Ajax. Tottenham gana 2-0 al Dortmund. Olympiacos gana 2-0 al Leverkusen. Sporting Lisboa gana 2-1 al PSG. El Inter cae 1-3 ante el Arsenal. Real Madrid, goleada. Llegó a ser 5-0. Terminó ese partido 6-1 ante el Mónaco. Y el Copenhagen empató ante el Napoli 1 gol por lado. Partidos para el día de hoy. 1:45 de la tarde hora de Venezuela, Galatasaray, Atlético de Madrid, también Karabakh, Frankfurt, y a partir de ahora todos los juegos a las 4 de la tarde son Marsella-Liverpool, Newcastle PSV, Slavia Praga-Barcelona, Juventus-Benfica, Chelsea-Pafos, Bayern Unión San Galois, Atalanta contra el Athletic Club de Bilbao. Son los equipos, por cierto, el Atalanta es interesante porque ocupa hoy, me parece, si no me falla la memoria, la segunda posición el Real Madrid. Los 8 primeros pasan de manera automática. El Atalanta podría empatarle, si no me falla la memoria, en la tabla. Hablando de tablas, vamos a revisar la del béisbol profesional venezolano. Caribes de Anzoátegui está en la primera posición, seguido de Cardenales de Lara. Se ubica hoy de tercero Navegantes del Magallanes, Águilas del Zulia de cuarto, Bravos de Margarita quinto. Como yo no sé muy bien cómo se maneja esto del medio juego, del juego completo, de cuánto sé, le preguntaba yo a Ricardo Gibbon, Ricardo, ¿tiene chance Magallanes? Al final me decía, mira, Román, 4 juegos. Ganando 3 de esos 4 juegos estarían garantizando al menos un juego extra. O sea que chance parece haber todavía para Magallanes. Lara ganó ayer 11-3 al Zulia y Magallanes ganó 7-5 a Margarita. Cierro con una nota de Fórmula 1. Aston Martin y Honda presentaron este martes en Tokio su asociación a partir de esta temporada, por la que la firma japonesa proporcionará a la inglesa unidades de potencia, como por ejemplo
siendo socio oficial y así aumentar sus opciones de hacerse con el título de Fórmula 1. Tenemos andando también el Abierto de Australia, que siempre es muy interesante, y acercándonos rápidamente al Super Bowl este próximo domingo, los 2 partidos que definirán a los 2 finalistas para el día 8 de febrero. Son las 7 en punto de la mañana. En el programa el día de hoy tendremos a Asdrúbal Oliveros en minutos nada más con nuestra agenda económica. Tendremos a Verónica Medina. Vamos a hablar de la posibilidad del retorno de migrantes al país. ¿Qué sucede en el mundo? No en Venezuela como ejemplo hoy, pero ¿qué sucede en el mundo en estos procesos migratorios masivos? ¿Qué hace que un migrante que salió quiera regresar a su país de origen? De eso estaremos hablando. Y luego, a partir de las 8 de la mañana, tendremos la Rocola con el gran cantante puertorriqueño, el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa. Eso a partir de las 8 de la mañana. 7:1. Vamos a la pausa. Lo hacemos con Coldplay y el tema Mi Universo. Suenan éxitos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.